A través de la historia, el hombre ha sido quien ha dominado los cargos importantes. Presidentes, generales, papás, etc. Han sido quienes han dominado las decisiones más importantes de la historia. Esto también se ha visto a menor escala. En el día a día de nuestras relaciones interpersonales, los hombres siempre han llevado la batuta y los que se han sentido con el derecho de salir con la cantidad de mujeres que quieran sin ser insultados. El papel de la mujer ha sido relegado al de la víctima engañada, que vuelve corriendo a los brazos de su hombre a la menor señal de su arrepentimiento. Las chicas se matan en el gimnasio para cumplir con cánones de la belleza, mientras que los chicos se sientan frente a la televisión a comer pizza, a beber cerveza, pensando en cuál será su próxima conquista. Pues los tiempos han cambiado y es el momento en que las mujeres tomen las riendas de su vida y sean las que dominen al mundo. En este vídeo te mostraré y asimismo vas a aprender los trucos que debes tomar en cuenta para dominar a un hombre. A continuación, empecemos. Truco número 1. Para tomar el control de los hombres necesitas tener el control de ti misma. Todo el mundo sabe que les gusta y que no. Pon tus límites y reglas. Por ejemplo, no lo beses en el momento en que lo conozcas y trata de no romper esta regla a pesar de lo guapo que sea. Estudia. No importa lo que estudies, es muy importante que tengas una educación. No solo te dará las armas necesarias para enfrentarte al mundo por ti misma sin la ayuda de ningún hombre, sino que desarrollará tu mente. Entre más inteligente seas, menos probabilidades habrán de que un chico se aproveche de ti o te engañe. Sé independiente. Esto es muy importante. No dependas de nadie y tampoco te dejes llevar a una situación en la que puedes llegar a depender de nadie. Cuando eres tú la que toma todas las decisiones de tu vida, es muy difícil que alguien, menos un chico, te pueda dominar. Haz ejercicio. Para tener el control de ti misma, es importante que lleves una vida equilibrada. El ejercicio es una parte clave de la vida. No tienes que extralimitarte en esto, pero es importante que dediques un poco de tiempo a ejercitarte, ya que te mantiene saludable y despeja tu mente. No tengas vicios. Si crees que tienes un problema de alcohol, cigarrillos o drogas, es tiempo de dejarlo. Tener un vicio te hace más débil y propensa a caer bajo el dominio de un hombre. Si un objeto o sustancia te controla, ni hablar de lo que puede hacer un hombre contigo. Truco número 2. Háztela difícil. Digamos que quieres salir con un chico muy guapo, pero no te obsesiones con esto. Debes analizar la situación muy bien. Seguro hay miles de chicas detrás de él, así que para empezar ya tienes muchas competidoras. Si crees que el chico está interesado en ti, no se lo hagas fácil. Estará más interesado en ti si le coqueteas un poco, pero debes actuar como si no te importara si te hace caso o no. Debes sentir que debes forzarse por ganarse tu atención. No exageres con esto, porque puede perder interés. Haz al contrario, que te persiga y tú tengas el control. Si sigues estos pasos, los tendrás comiendo de tu mano en poco tiempo. Una vez que consigas que el chico se centre en ti 100%, debes mantenerlo interesado. Y el truco en no darle todo lo que quiere de inmediato. Y cuando decimos todo, hablamos de todo. No tengas sexo con él cuando él quiera, sino cuando tú quieras. Incluso cuando tengan relaciones sexuales, no hagas todo lo que te pida de inmediato. Siempre debes tener algún truco bajo la manga. Cuando te pregunte por tu vida, cuéntale solo algo pequeño y cambia de tema inmediatamente.
No le digas que sí siempre que te invite a salir. Y cuando estén teniendo una conversación telefónica, cuelga tú antes que él y no contestes siempre todas sus llamadas. Truco número 3. Ten control sobre el dinero. Está bien que el chico te quiera invitar a comer o al cine, pero en la medida de lo posible, siempre paga lo tuyo. O al menos dejen claro antes de la cita quién pagará qué. Puede sonar extraño, pero algunos hombres asumen que al pagar la cena ya tienen derecho a un beso o algo más. Si salen en una segunda o tercera o más citas, significa que él está dispuesto a pasar a un segundo plano y quizá dejarse invitar de vez en cuando. Es un tema sensible, así que debes tener cuidado, pero ten siempre en cuenta de quién controla las finanzas en una relación. Controla una gran parte de esta. Pase lo que pase, nunca permitas que con el tiempo toda la carga financiera la lleve él. No solo porque no es justo, sino porque puede funcionar como un arma más adelante para dominarte. Si estás en un bar y un chico te invita a un trago, míralo a los ojos, sonríele y di gracias. Pero yo puedo comprar mi propia bebida. Al sonreír, no te verás como una completa amargada, pero dejas en claro que no estás dispuesta a dejarte dominar. Truco número 4. Ten el control en la cama. Ya hablamos de esto anteriormente, pero es importante que hagamos énfasis nuevamente. El sexo es una gran parte de toda relación y se puede usar como un arma para dominar. No te acuestes con el chico hasta que tú lo decidas y cuando lo decidas. Tómate tu tiempo para asegurarte de que es la decisión correcta. ¿Cuántas veces te acostaste con un chico pensando en que era el momento indicado y luego nunca te volvió a llamar? Con que te haya pasado una sola vez es suficiente. Esto no tiene por qué pasar y debes reducir la posibilidad de que se presenten este tipo de situaciones al mínimo. Cuando decidas acostarte con el chico, ve con calma y no hagas todo lo que te pida hacer en la cama, al menos no de inmediato. Si lo haces, perderás cualquier manto de misterio que hayas construido hasta ahora. Como todo en una relación, algunas cosas llevan con tiempo. No es una carrera, ve despacio y así él querrá pasar más y más tiempo contigo, cayendo poco a poco bajo tu dominio sin darse cuenta. Truco número 5. Sé misteriosa e imprecisa. Nunca respondas sí o no. Si se te pregunta algo como ¿quieres salir más tarde?, responde siempre con un tal vez para que tú tengas el control de si lo verás o no y lo mantengas intrigado. A esto le agregamos lo que te dijimos anteriormente. No le cuentes toda tu vida en los primeros 10 minutos que pasen juntos. Recuerda que debes mantenerlo intrigado con una buena novela de misterio. Si te pregunta ¿has tenido novio?, contesta sí, pero no me gusta hablar de mis relaciones pasadas. Así él sabe que ya has hecho parte de una relación, pero no sabe cuántas veces, por cuánto tiempo y por qué la terminaste. Si te pregunta qué tipo de música te gusta, contesta de todo un poco. Al principio debes dar la mayor cantidad de respuestas vagas posibles y siempre intenta devolverle la pregunta a él. A la gente le encanta hablar de sí misma y tú te harás de información valiosa que puedas usar para dominarlo en el futuro. Truco número 6. Siempre ten un tono de voz fuerte y que externaliza tus opiniones sin perder tu feminidad. Debes mostrarte segura de lo que estás hablando y con unos valores éticos y morales férreos. No te estoy diciendo que debes hablar como si fueras una monja,
Si crees que la legalización de las drogas es lo correcto, entonces debes tener un argumento valioso y bien construido. No importa en lo que creas, debes tener la capacidad de defender tus ideales de manera inteligente. Una mujer centrada e inteligente puede dominar cualquier hombre que se le aparezca. No hables de lo que no sabes. No hay nada peor que dar una opinión desinformada. Si estás hablando con un chico y te pregunta por un tema que no conoces, es mejor decir algo como: la verdad es que es un tema que no me interesa mucho y no puedo comentar al respecto. A decir algo equivocado que te haga ver como una tonta. Mantente al día con los temas de interés general. Si solo sabes de la vida de tus actores, de tus famosos y de lo que pasó en su último capítulo de la novela del momento, es hora de que apagues la televisión e investigues qué está pasando en el mundo. No tienes que ser una experta en todo, pero tener una idea general será de mucha ayuda. Ten un pasatiempo, no desperdicies tu tiempo en boberías. Está bien ver la televisión o leer revistas de moda por un rato, pero debes buscar un pasatiempo que cultive tu mente y tu espíritu. Practicar un deporte, hacer jardinería, ayudar en el refugio de animales en tu ciudad, hacer manualidades, cualquier cosa es válida. Recuerda que debes mantener tu mente activa. El cerebro es como un músculo. Entre más lo ejercites, más fuerte se hará. Y tu cerebro es tu principal arma para dominar a los chicos. Truco número 7. Es importante. Tócalo mientras le haces comentarios positivos acerca de sus cualidades. No exageres en este punto, pues puede llegar a pensar que te tiene en sus garras. Pero al mostrar tu interés de manera sutil, lo irás envolviendo en tu red de dominio sin que se dé cuenta. Dile algo simple como: me gusta tu camisa, tócale el hombro. El contacto físico lo alertará y él querrá que esto siga sucediendo. Puedes pensar que un toque en el hombro no es nada, pero ponte en sus zapatos por un momento. ¿No tendrías una reacción parecida si el chico que te gusta te tocara el hombro? Debes pensar en esto como en irte de pesca. Lanzas el anzuelo al agua y poco a poco vas atrayendo al pez hasta que muerda el anzuelo y esté bajo tu control. Truco número 8. Refuerza tu control al realizar actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando vayan a un restaurante, proporciona tu nombre en la lista de espera. Si vas al baño, dile que te cuide tu cartera mientras vuelves. Si lo conoces bien, obviamente. De esa manera lo obligas a esperarte a que vuelvas. Si un día te dice, te voy a pasar buscando a las 9 de la noche, dile: te espero hasta las 9:15. Y si no llegas, me voy con mis amigas al cine. No me gusta la impuntualidad y no me voy a quedar esperando toda la noche. Esto lo obliga a él a llegar a tiempo y a seguir tus reglas. O cuando se vayan a ver, hazle algún encargo y sé muy específica al respecto. Encárgale tu chocolate favorito o una pastilla para el dolor de cabeza de una marca específica. Si te lleva lo que no es, hazle saber que estás molesta. Tiene que darse cuenta que la que manda eres tú y no volverá a equivocarse. Te lo aseguro. Y por último, el truco número 9 se trata de: conduce el auto tú, incluso si es de él. Si no te abre la puerta al subir o bajar del auto, haz un comentario como: yo pensé que todavía existía la caballerosidad. Se sentirá mal y de allí en adelante te abrirá todas las puertas que se le crucen. En cambio, si sí lo hace, dales las gracias y sonríele con coquetería.
querrás seguir haciendo cosas que te complazcan. Chicas, recuerden, si no estás tú en control, entonces lo estará él y esto bajará tu autoestima. Trata de siempre complacerte a ti antes que a los demás. Nunca dejes saber a ningún hombre que te traes algo entre manos. Aunque la mayoría de los consejos son para solteras, recuerda que nunca podrás ser feliz ni estar a gusto contigo misma si hay alguien más controlándote. ¿Por qué dejar a alguien más controlar tu vida? Trata de divertirte, no escuches críticas, aléjate del sarcasmo y de hombres que no valen la pena. Chicas, estos consejos se los voy a regalar para que siempre lo tomen en cuenta. No tengas sexo con alguien que acabas de conocer en la primera cita. Recuerda que los hombres harán o dirán cualquier cosa para tener sexo. Así es que no dejes de tener el control. Solo porque te dice que le pareces hermosa, probablemente eso se lo dicen a todas las chicas. Así es que solo sonríe y di gracias. Y por último, no bajes la guardia o perderás el control y el respeto. Te invito, visites abajo en la descripción donde te dejaré un importante enlace fuerte y poderoso que podrás chequear. Y allí aprenderás a dominar al hombre y tenerlo debajo de tus manos. Y te enseñará sobre todo a ser una maestra de la seducción secreta. Suscríbanse, regálenme un like, pero sobre todo coméntenme si alguna vez les ha tocado o que hayan atravesado un momento en el cual el hombre sea quien quiera dominar. Y allí tú de qué forma has reaccionado. Recuerda que estoy para leerte y estoy para escucharte. Recuerda que de alguna manera también nosotros atravesamos situaciones, pero de diferentes maneras. Por eso quiero leerte. Desde aquí te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero que sobre todo te llene de valor.